Vamos a comenzar con el himno número 147. Himno número 147. 147. Brama la mar, oh maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz. Calmo las iras del fiero mar. Las luchas del alma las hago cesar. Y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, oh maestro, te busco con ansiedad. De mi alma en el seno insondable se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar. Y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh maestro, los vientos se amainan ya. Y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más. Y feliz llegaré pronto al puerto, tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar. Y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Antes de la cena del Señor, vamos a cantar el himno número 199. Himno número 199. 199. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando que por mí sufrió. Oh, que
Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión. Gracias por su presencia. La semana pasada empezamos un tema que no terminamos, o lo que quiero continuar con este mismo versículo. Recuerde que estamos estudiando los domingos por la tarde compromisos cristianos. Estamos considerando lo que dice Romanos capítulo 12. Ya hemos estudiado varias cosas que el apóstol Pablo le comunica a la iglesia en Roma concerniente a los compromisos cristianos que ellos deberían de demostrar en la congregación en la cual ellos servían. Y claro, ¿verdad? Que esto es el contexto de Romanos capítulo 12. Sin embargo, cuando leímos nosotros Romanos capítulo 12, tenemos que entender que la primera aplicación fue para los hermanos en Roma o la congregación de ahí en Roma. Pero también es algo que usted y yo deberemos de tomar a cuentas de que también es algo que yo personalmente tengo con mi propia congregación. Y claro que esto es el principio, ¿verdad? La aplicación que estamos sacando de estos versículos. Estuvimos viendo Romanos capítulo 12, versículo 11, donde dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y solamente tocamos la primera parte de este versículo, en lo que se requiere diligencia. Ustedes recuerdan, estuvimos viendo, ¿verdad? La palabra diligencia. Y estuvimos viendo la semana pasada tres cosas en lo que se requiere diligencia. El apóstol Pablo dice en lo que se requiere diligencia. Entonces nosotros como estudiantes de este versículo le hacemos la pregunta para que hagamos un propio exégesis del texto. Le hacemos la pregunta, bueno Pablo, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué son las cosas que se requiere diligencia en nuestra parte? Y claro que hay varias cosas que la Biblia nos menciona. Tuvimos tiempo para estudiar tres de ellas. Y la primera es las buenas obras. Y recuerde que el apóstol Pablo le escribe a Tito, un joven predicador, en Tito capítulo 12, versículo 14, le dice que la iglesia de Cristo, usted y yo, debemos de ser un pueblo celosos ¿de qué? De buenas obras. Es ahí en donde miramos la diligencia. Somos un pueblo y un pueblo que debe de ser diligente en buenas obras. El apóstol Pablo también le escribe a los hermanos en Éfeso y le dice, vosotros sois hechuras suyas y criados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Y claro, ¿verdad? Que ahí también miramos nosotros la diligencia en la que el cristiano debe de someterse, en las buenas obras. Y claro que todos entendimos, ¿verdad? Concerniente a esto, hubo varios comentarios concerniente al primer punto. El segundo punto, ¿verdad? Que requiere diligencia es la madurez cristiana. Nosotros como hijos e hijas de Dios, no hemos sido invitados a venir a ser parte del cuerpo de Cristo Jesús para mantenernos en un estado de un recién convertido. La Biblia claramente nos exige que nosotros como hijos e hijas de Dios vengamos a crecer en nuestra fe, que vengamos nosotros a demostrar una madurez. El apóstol Pedro ya lo declaró, dice que con toda diligencia añadir a vuestra fe. Recuerden que la fe, según Romanos 10:17, viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y cuando uno viene a oír la palabra de Dios, trae convicción y persuasión en nuestra vida. Y esta convicción y persuasión en nuestra vida entonces nos lleva a someternos a las cosas que Jesucristo nos ha dado a entender que debemos de hacer
como personas pecadoras para venir a reconciliarnos con Dios. Y lo hacemos. Aquellos quienes somos serios, aquellos quienes entendemos bien lo que hemos escuchado concerniente a las buenas nuevas, nos sometemos a lo que Jesucristo nos ha dejado. Y nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y cuando venimos a convertirnos en miembros del cuerpo de Cristo Jesús, entonces desde ese punto en adelante, Dios nos toma y Él comienza a trabajar con nosotros para que lleguemos a hacer lo que Él quiere que seamos. Y recuerden que vimos Mateo 5:48, donde dice, ser pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Claro que ese texto no nos está enseñando que debemos de ser como Dios, un Dios, sino que está hablando de las características. Debemos de llegar al punto de demostrar el carácter de Dios en nuestra vida. Y eso ahí, ¿verdad? Se requiere una madurez espiritual. Y entonces el cristiano, ¿verdad? Tiene que poner toda diligencia para poder llegar a ese punto. Tercero, estuvimos viendo que otro rango en donde se requiere diligencia es el liderazgo. Los líderes del cuerpo de Cristo Jesús debemos de entender nuestra responsabilidad de inmediatamente cumplir nuestro propósito por el cual Dios nos ha llamado. Si usted es un dirigente, un líder, una persona que Dios le ha llamado para estar delante de una congregación, tiene que entender perfectamente su responsabilidad. La responsabilidad suya es de madurar, es de perfeccionar, es de llevar a la membresía que compone la iglesia, ¿verdad?, a un punto de madurez. Y esto lo vimos en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y no debe de ver ningún tipo de tenencia en el liderazgo. Miren, cuando el apóstol Pablo va a su primer viaje misionero en la región de Galacia, Hechos capítulo 14, noten lo que Pablo y Bernabé fueron a hacer. Hechos capítulo 14, versículo que es 21, dice que fueron y predicaron el evangelio. Hechos 14, 22, dice que confirmaron los ánimos de los bautizados. Hechos capítulo 14, versículo 23, y constituyeron ancianos en las iglesias. Fueron 5 en aquel entonces. Ellos no anduvieron deteniéndose en demostrar su responsabilidad y obligación hacia la congregación. Hay liderazgo, ¿verdad?, que pasan tiempo, ¿verdad?, y tiempo. El jueves nos visitaron unos hermanos de Houston y estamos precisamente hablando de eso, ¿verdad? De que por qué las iglesias de Cristo hispanas no han llegado al punto de liderazgo que deben de tener. Bueno, hay varias razones, pero una de ellas, ¿verdad?, es que posiblemente el liderazgo no ha tomado con diligencia su compromiso ante Dios para poder llegar a ese punto. Y claro que yo entiendo que hoy en día es un poquito más dificultoso, porque en aquel tiempo, cuando la persona era bautizada, se le imponían las manos y se les daban un don para que así se pudieran desarrollar. La iglesia estaba en su infancia y por lo tanto los apóstoles tenían ese poder y ellos utilizaron ese poder. Hoy en día se lleva tiempo. Y ahí es en donde viene el segundo punto que vamos a ver y empezar hoy en esta ocasión. Dice, en lo que se requiere diligencia, pues la persona debe ser diligente, ¿verdad? Dice, ¿qué? No perezoso. No perezoso. Esta palabra es una palabra interesante. Según los lexicógrafos, nos dan a entender que esta es la palabra que se usa. El apóstol Pablo es la palabra que usa, ogneros. Y nos da a entender que, según los lexicógrafos, la vienen a definir de la siguiente manera. Una persona lenta para poder cumplir su responsabilidad o compromiso. Una persona lenta
en cumplir su compromiso o responsabilidad. Y claro, ¿verdad?, que la responsabilidad y compromiso al cual el apóstol Pablo se está dirigiendo es hacia la congregación. Es hacia la congregación. Solo que esta palabra así se define. Una persona que es lenta en cumplir o actuar conforme a su compromiso. Y claro, ¿verdad?, para que podamos ver toda perspectiva de esta palabra, tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿por qué es que hay cristianos que son perezosos? Y hay cristianos que son perezosos. Hay cristianos que son lentos en cumplir el propósito por el cual han sido llamados. Recuerde que ya hemos estado estudiando que cada uno de nosotros, quienes componemos el cuerpo de Cristo Jesús, hemos entrado y Dios nos ha dado don o dones para que vengamos a desarrollar dentro del cuerpo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice que Dios nos ha dado dones para que así podamos venir a cumplir y vengamos a ministrar concerniente a nuestro ministerio a toda la congregación. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios lo siguiente. Primera de Pedro 4, 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Quiénes son los otros? Los santos. Ministrelo a los otros como buen administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí envuelven varias cosas. Número uno, ¿verdad? Regresamos al liderazgo. El liderazgo tiene la responsabilidad de perfeccionar a cada miembro conforme a su don que Dios le ha dado. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 nos habla de eso. Y el propósito por el cual el liderazgo tiene que ayudar a cada miembro individual para llegar a ese punto es para que ellos puedan ejecutar su ministerio, como dice el versículo 12. Y aquí lo miramos nosotros. Entonces, la pregunta es, otra vez, porque estamos haciendo una exégesis del pasaje, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que impide en ocasiones que la persona o el cristiano venga a demostrar esta actitud ante Dios de ser perezoso? Bueno, puede ser que es el miedo. Y noten en cómo todo esto cae en lo que hemos estado hablando. Esta cosa se mueve mucho ahorita. El miedo. Yo entiendo, ¿verdad?, que este es un problema entre nosotros. La persona que ya lo hace con frecuencia viene a perder un poco el miedo. Ya se puede parar ante una audiencia y ya no le sudan las manos, ¿verdad? Ya varias cositas que llega a la persona a paralizarlo, ya se vienen a quitar. Y claro que la cosa número uno para perder el miedo, ¿verdad?, es la confianza. Y la confianza viene por medio del estudio y por medio de tener todo bien en su mente y cómo se va a desarrollar todo, tiene que quitar el miedo. Pero el miedo es un factor en por qué la persona viene a ser lento para cumplir su propósito. Otro es por falta de enseñanza. Falta de enseñanza. Si acaso una persona, ¿verdad?, le gusta dirigir cantos y entiende bien que ese es el don al cual Dios le ha llamado y pues no recibe instrucción en concerniente al tiempo, como ya lo hemos estado viendo, ¿verdad?, el 4x4, el 3x4 y etcétera, todo eso. Si acaso no recibe enseñanza concerniente a las notas, el do, re, mi, fa, sol, la, si, en cómo dirigir, en cómo proyectar la voz delante de la congregación, que la congregación no tome la dirección, sino que uno sea el que dirige. Si no recibe toda esta enseñanza, entonces al pararse no va a cumplir el propósito. Falta de enseñanza. El hermano, ¿verdad?, que quiera dirigir un devocional o que quiera enseñar, si no hay enseñanza,
pues no sabe cómo tratar el asunto. Pero también miramos nosotros, ¿verdad?, que es el punto de rebeldía. De rebeldía. En otras palabras, simplemente no lo quiero hacer. Y nadie me va a hacer que lo haga. Yo he oído hermanos que me han dicho, hermano, la iglesia es un grupo voluntario. A mí nadie me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Está equivocado la persona. Porque por eso Dios ha puesto en su lugar a personas dentro del cuerpo de Cristo Jesús para que ejecuten, ¿verdad?, ciertas obligaciones. Nuestros ancianos, Hechos capítulo 20, versículo 28, dice que son los supervisores de la congregación. Ellos tienen la responsabilidad de supervisar a la congregación. Ellos tienen todo el derecho de decirme a mí, hermano, ya no va a predicar. Hermano, se equivocó. Hermano, esto. Tienen el derecho. Dios les ha dado. El Espíritu Santo les ha dado esa autoridad. Según Hechos capítulo 20, versículo 28. Y Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante, tienen el derecho de tapar a toda boca que se para en el púlpito y predica falsedad. Ellos tienen el derecho de pararse, hermano, eso es falsedad. Por favor, no repita eso. Tienen el derecho. Y nadie se debe de escandalizar. Porque ellos son los que van a estar vigilando sobre la congregación en la cual han sido puestos como ancianos. Tienen esa responsabilidad. Pero cuando no se lleva a cabo, ¿verdad?, entonces es una rebeldía en contra de Dios. Se rebelan en contra de Dios. Y así toda persona como miembro del cuerpo de Cristo Jesús, que tenemos ciertas responsabilidades, no las queremos hacer, nos rebelamos en contra del Señor. Cosas que ellos nos dicen que yo como miembro del cuerpo de Cristo Jesús tengo que hacer, lo tengo que hacer. Me tengo que someter. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, someteos a vuestros ancianos, porque ellos son los que darán cuenta por nuestras almas. Punto. No es algo que se nos presenta como opción. ¿Quieres someterte? Uno que dice, sométete. Punto. Entonces, la rebeldía también causa que la persona sea perezoso. Por lo que estas son tres cosas que yo miro que detiene al cristiano en no cumplir su propósito, su compromiso hacia Dios. Y por eso es que nosotros, cuando digo nosotros el liderazgo, ¿verdad?, siempre estamos tratando de facilitar oportunidades para poder quitar el miedo, para poder continuar con la instrucción y para que esto no exista en la persona. Siempre. Ahora, cuando miembros del cuerpo de Cristo Jesús no se sujetan a nada de esto, pues siempre van a ser perezosos. Pero vuelvo a repetir, dice, en lo que se requiere diligencia, Romanos 12, 11, en lo que se requiere diligencia, no debemos ser perezosos. Ahora, ¿perezosos en qué? Bueno, ya estuvimos hablando varias cosas sobre eso, solo que déjenme hablar concerniente a las características del perezoso. Vamos a identificarlo. ¿Quién es un perezoso según las Escrituras? ¿Ok? Bueno, ya no sé ni qué en punto estoy, ¿verdad? Yo creo que estoy en el 3. Perezoso. Perezoso según la Escritura. Y primeramente, miramos nosotros, y qué bueno, porque en este caso, hermanos, hay un párrafo, ¿verdad?, que nos habla de las características de una persona perezosa. Y se encuentra en Proverbios capítulo 26. En Proverbios capítulo 26, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Y siempre es bueno, ¿verdad?, el predicador, el que enseña, siempre anda buscando párrafos que lo pueda guiar y que pueda de ahí sacar por ciertos puntos, ¿verdad?, concerniente al tema que está predicando y enseñando. Y en este caso, ¿verdad?, pues lo vine a encontrar en Proverbios capítulo 26. Y empieza primeramente en el versículo 13. Característica de un perezoso.
versículo 13, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Esto, hermano, primeramente un perezoso, unas características del perezoso, pone excusas para cumplir lo que debe de cumplir. Excusas. ¿Qué excusa podemos poner nosotros hacia un compromiso que tenemos hacia Dios? Ninguna. ¿Saben por qué? Porque no importa la tarea o el compromiso que tengamos ante Dios, Dios nos viene a proveer todo lo necesario para poder cumplir eso en nuestra vida. ¿Saben ustedes eso? ¿Ustedes creen que sirvemos a un Dios que no pensó estas cosas? El libro de Hechos, capítulo 15, versículo 18, dice que estas cosas fueron dadas a conocer desde la antigüedad. Y en ese caso, ahí en el contexto, se está discutiendo si acaso el gentil era miembro del cuerpo de Cristo Jesús o no era miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Ese es el contexto. El judío decía, el gentil no tiene parte en la iglesia de Cristo. Y entonces Pablo y Bernabé y otros estaban discutiendo con los judíos y decir, Dios desde el principio nos hace saber que esto es así. Es decir, antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había arreglado todo esto. Y claro que ahí se viene a dar a entender todo eso. Pablo o Pedro cita Amós capítulo 9, versículos 11 y 12, para que miren de que esto viene desde la antigüedad y aún más de la eternidad. Pero el punto que quiero sacar de ahí, el principio que quiero sacar de ahí, es de que Dios tiene todo ya arreglado. Todo arreglado. No falta nada en el plan de Dios. No hay, como decimos en inglés, loopholes. Todo está bien completo. Y por lo tanto miramos nosotros, ¿verdad? Que esto es lo que miramos. Hermano Juan, ¿tiene algo? Y tenemos un gran ejemplo, hermano, cuando nuestro padre Dios le habla a Moisés que predique y que saque a los hijos de la tierra de Israel, Moisés le dice, Señor, tú sabes que soy tardo. No es una excusa, pero Dios tiene todo controlado y todo. ¿Qué no podemos hacer nada que pueda decir? No te preocupes, Moisés. ¿A dónde voy a encomendar para que te ayude? Sí. Y Dios resuelve todo. Y Dios le dice, ¿verdad? ¿Quién te da la lengua? ¿Quién te dio la ley? Sí. Todo eso, ¿verdad? O sea que la excusa, es lo que estamos viendo la excusa. Moisés puso excusas. Señor, yo no puedo ir a sacar el pueblo. Y para ayudarle, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar a tu hermano Aarón, ¿verdad? Para que vaya y hable contigo. Y a veces nosotros no confiamos en nosotros mismos, que no reconocemos nuestra gran capacidad que tenemos en trabajar para Dios. Y vean como Moisés hizo un gran trabajo, un talento escondido. Así nosotros a veces tenemos miedo, tenemos vergüenza, pero el chiste es dominarnos nosotros mismos. Así es. Para ser unos grandes obreros. Así es. Y en ocasiones vemos nosotros también, ¿verdad?, que miembros del cuerpo de Cristo Jesús ponen excusas en los compromisos que tenemos ante Dios y dentro de la iglesia para poder hacer las cosas que necesitamos que hacer. Si todos trabajáramos, hermanos, si todos trabajáramos, porque no todos trabajamos, y ustedes bien lo saben eso. Si todos trabajáramos unidos en lo que tenemos que hacer, hermanos, este edificio estuviera lleno de gente. ¿Saben ustedes eso? ¿Saben por qué? Porque es una promesa de Dios para con nosotros. Dios no nos va a dar algo que usted y yo no deseamos tener y que no vamos a poder cumplir con ello. ¿Entendemos eso? Dios no nos va a dar eso. Pero si Dios mira, ¿verdad?, la unidad, si Dios mira el esfuerzo, el deseo, ¿verdad?, entonces Dios nos da, porque sabe bien que nosotros vamos a cumplir con el resto. Pero cuando no, entonces no, Dios no viene el crecimiento. ¿Quién es el que da el crecimiento? Según 1 Corintios capítulo 3, ¿qué es lo que dice Pablo? Nosotros somos solamente los trabajadores. ¿Pero quién es el que da el crecimiento? Dios. Dios. Y se nos olvida eso. Dios nos da todo. El don Dios ya nos lo dio. Ahora resta en que usted y yo, ¿verdad?, lo vengamos a desarrollar. Pero muchos no queremos desarrollarlo. No queremos desarrollarlo.
todo lo que necesitamos. Cuando se habla de dinero, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, ahí está hablando la gracia, la palabra gracia ahí se está refiriendo al dinero. Dice, Dios nos ha dado toda gracia para que no nos falte nada en toda buena obra. Pero ¿qué pasa? La excusa, ¿verdad? No, yo soy pobre, no tengo nada, y que esto, que el otro, y que para acá. Pues, todo te lo da Dios. Y si sigues con esa actitud, llorando, ¿verdad? Y poniendo excusas, pues Dios nunca te va a dar nada. Porque Dios da a quién? Al que da con liberalidad. Ese es el punto del apóstol Pablo ahí. Si tú eres liberal en tu dar, Dios te va a dar liberalmente, ¿verdad? Todo lo que excusas. Y excusas las escuchamos, ¿verdad? Bastante. No importa qué lo que sea. Se hace una reunión para salir a tocar puertas, ¿verdad? Triste que nomás 1 o 2 personas vengan. Y los otros 9, le pregunta a Jesucristo, al que se acercó a él, dando las gracias porque lo sanó de la lepra. ¿Y los otros 9? ¿Dónde estaban? Excusa. Proverbios capítulo 26 y versículo 13, porque se me pasa el tiempo, hermano. Luego note lo que dice el 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Dormilón, dice Jonás capítulo 1, ¿verdad? Versículo 6. Dormilón, levántate. ¿Cómo nos gusta dormir, verdad? En los domingos en la mañana, de los que estamos aquí, ¿verdad? Que no tuvimos en la mañana, ¿por qué no vinimos? ¿Por causa de que estábamos dormidos? Yo sé que se oyen feas esas palabras, hermano. Pero más feo se oye la palabra de Jesucristo o del Señor cuando dice, dormilón, levántate de tu cama. Jonás 1:6, léalo. Efesios capítulo 5, versículo 14 dice, el que duerme ya no duerma, sino levántese. ¿Qué tanto tiempo nos pasamos nosotros? Y es lo que ese versículo está hablando. Está hablando de el dormir. El dormir. Y se pasa tiempo durmiendo cuando deberemos nosotros de estar haciendo lo que realmente nos debemos de estar haciendo. Nosotros no tenemos mucho tiempo aquí en este mundo, hermano. Gracias al Señor que me ha dado cerca de 73 años, ¿verdad? Y se me han pasado así. Se me han pasado así. Y yo miro que todavía falta mucho que hacer. Mucho que hacer. Y por eso es que debemos de levantarnos de nuestro dormir espiritual para no ser perezosos, sino que para cumplir nuestro compromiso cristiano hacia Dios. Así es. Y luego regresamos a las excusas, ¿verdad? Cuando estabas joven, porque estabas joven. Y tenías toda tu vida delante de ti, y tenías mucho que hacer, pero nada para el Señor. Ya llegas a ser viejito, ay hermano, ya no puedo, me duelen las rodillas, me duelen la cintura. Y ya, pues que pues, le dimos nuestra juventud al mundo, ¿verdad? Y ahora que estamos viejitos, ¿verdad? Ay hermano, ya no puedo porque me duelen las rodillas, me tengo que sentar. Solo que es cierto. Versículo 15, note lo que dice. Versículo 15, dice, mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a la boca. Hijo de su nombre. Qué bárbaro, ¿eh? Estamos así como el pajarito. Una vez como estamos viejitos, así estamos, ¿verdad? Ya no me estamos esperando la cuchara, ¿verdad? Y con ansias porque tenemos hambre. Pero que las excusas, el dormir y que rehusar en trabajar.
Rehusar en trabajar. Oye, pues si metes la mano en el plato, pues agarra lo que es agarrar y mételo en la boca. Pero dice que lo mete y que se queda ahí nomás como slow motion, ¿verdad? No lo va a recoger. Y así hay algunos cristianos. No quieren trabajar, no quieren hacer nada. Oye, ¿qué quieres hacer? No, no quiero hacer nada. Nada. Pues ¿a qué viniste a ser miembro del cuerpo de Cristo Jesús? Rehúsan en trabajar. Recuerde que usted y yo somos un pueblo celoso ¿de qué? De buenas obras. Dios nos ha llamado a que vengamos a obrar en las buenas obras. Miren lo que dice Tito capítulo 3 y versículo 14. Tito capítulo 3 y versículo 14 dice la palabra de Dios lo siguiente. Tito capítulo 3 y versículo 14 dice así. Y aprenda también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no seas, ¿qué? Sin fruto. Ahí le puede poner la palabra para que no seas perezoso. Porque es lo que quiere decir. Ocúpate, dice, ocúpate, aprende también a ocuparte en buenas obras. Hay mucho que hacer dentro del cuerpo de Cristo Jesús, hermano. Si usted no lo hace es porque no quiere hacerlo, es porque no quiere trabajar. Rehúsa en trabajar, pero hay mucho que hacer. Mucho. Y por lo tanto miramos nosotros que esto es una característica del perezoso. Pero regresando a Proverbios, capítulo 26 y versículo, ¿dónde estamos ya? En 15. Proverbios capítulo 26 y versículo, el 16. Dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio. Sí, ¿verdad? El perezoso siempre tiene la sabiduría, ¿verdad? Siempre el que anda dando consejos. Es presumido, ¿verdad? Jactancioso. Siempre tiene vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Presumido. Un presumido, que todo lo sabe, pero nunca hace nada. Nunca hace nada. No importa de qué platiques, él lo sabe todo. No importa de qué de la iglesia, él lo sabe todo. Pero nunca levanta una mano para ayudar, nunca hace nada en la iglesia, nada. Y es lo que ese texto está hablando. Es un sabio, es una persona presumida, una persona jactanciosa. Solo que estas son algunas características del perezoso. Claro que no estamos viendo todas, ¿verdad? Porque el tiempo no nos permite, pero son algunas características. El perezoso, el cristiano que entiende bien que tiene compromisos, pero que no los cumple, es un perezoso que pone excusas, se la pasa dormido, rehúsa trabajar, es un presumido. Y creo que todos podemos identificar con ello. Ya lo vi, brother. Diga. El libro en Eclesiastés, 10:18, dice, por la pereza se cae el chumbo y el techo, y por la propiedad de las manos se mueve la casa. Pues sí. Está mirando los huesos que están cayendo del techo. Ah, mira, está liqueando el techo, dice. Pero no hace nada. Pone un bote, pone un baño, ¿verdad? Para que se acumule el agua ahí. Pues sí, es lo mismo. Y claro, ¿verdad? Que la Biblia condena todo esto, hermanos. Porque el punto número 4, ¿verdad? Que quiero cerrar la clase hoy en la mañana, ¿verdad? ¿Qué nos enseña la Escritura concerniente a esto? Bueno, primeramente tenemos Eclesiastés 3, el libro que estamos leyendo ahorita, capítulo 9, versículo 10, dice, ¿qué? Te lo deben saber de memoria, hermano. Todo lo que te venga a la mano, bueno, si no se lo saben, vamos a leerlo. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés 9:10 dice la palabra de Dios lo siguiente.
Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Hazlo. En otras palabras, una necesidad, hay que hacerla. Tenemos que hacerla. Dentro del cuerpo de Cristo Jesús hay una necesidad. Bueno, hay varias necesidades, tenemos que hacerla. El apóstol Pablo, note lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. En Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice el apóstol Pablo, también os ruego, hermanos, y le está hablando a quién, a los líderes, a los que presiden, versículo 12. También os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y recuerden que la palabra a los que presiden es la palabra poimía, que no se refiere a los ancianos únicamente, se refiere a los ancianos, pero se refiere a todo dirigente, a todo líder del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, es deber, es trabajo nuestro de liderazgo de amonestar a los ociosos. Y un ocioso, ¿verdad? Un perezoso, no le gusta que lo vengan a amonestar, hermanos. ¿Saben ustedes eso? Y cuando se le va a amonestar, van a oír estas tres cosas. Digo tres porque sabemos que está dormido, ¿verdad? Pero va a poner excusa. Hermano, es que tengo que trabajar. Da, como que si nosotros no supiéramos eso. Tengo que trabajar. Mi familia tiene que comer. Da, como que si nosotros no supiéramos eso. Pero ¿saben lo que está diciendo en esencia? Yo no le tengo confianza a Dios. Aunque Dios me haya dicho buscar el reino, primeramente su justicia, y yo te daré lo demás, yo no le tengo confianza. No le creo. Yo no creo que Dios me vaya a proveer, que me va a dar lo que yo necesito. Es lo que está diciendo. Y si uno le comienza a amonestar, mire hermano lo que dice acá, sí hermano, pero las cosas son diferentes hoy en día. No es diferente. La única diferencia, ¿verdad?, es de que en aquel entonces el perezoso no creía en Dios y hoy en día tú eres el que no crees en Dios. Pero se tienen que amonestar. Y cuando se usa la palabra amonestar, hermano, se llega hasta el punto de ser disciplinados. Muchos no les gustan ser disciplinados. Y cuando se llega ya a apretar el tornillo, ¿verdad?, se levantan y mejor se van para otro lugar, en donde nadie les va a decir nada. Pero el trabajo y la obra de la iglesia, ¿verdad?, es de todos, no es solamente de uno. Note lo que dice también Tito, ¿verdad? Pues el pasaje que acabamos de leer, Tito capítulo 3 y versículo 14. Tito capítulo 3 y versículo 14 dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ahora tiene que llegar al punto cuando uno tiene que entender que hay necesidad dentro del cuerpo de Cristo Jesús y tenemos que, como dice en inglés, step up, venir a hacer lo que nos toca como compromiso. Y claro que aquí estamos hablando de todos, hermanos. Yo sé bien que en ocasiones se predica y se enseña que las mujeres, ¿verdad?, tienen ciertas responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo Jesús, pero como quiera tienen responsabilidad. Tienen responsabilidad. La mujer puede enseñar a otras mujeres. La mujer puede hacer varias cosas. O sea que usted también, hermana, tiene compromiso ante Dios, así como los varones tenemos compromisos ante Dios. Todos, desde jóvenes hasta adultos. Y la palabra del Señor claramente nos dice que no debemos estar sin fruto. Note lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 10. En Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice la palabra de Dios lo siguiente. Colosenses 1:10, y este es de la congregación en Colosa. Para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
llevando fruto en toda buena obra. Para poder llevar fruto en toda buena obra, regresa a lo que estuvimos estudiando en Efesios 2:10, pues se requiere diligencia. Se requiere que no seamos perezosos. Se requiere que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y es lo que el texto nos está declarando. Si yo tuviera que parafrasear el texto de Romanos 12:11, lo haría con las siguientes palabras. Hermanos, debemos no ser personas perezosas, pero personas que entendemos bien que tenemos compromisos en la iglesia, pero no las queremos cumplir. Sino que nosotros debemos de entender que debemos de ser diligentes, tener un espíritu de fuego en nosotros, de que no importa qué es lo que esté delante de nosotros, yo lo voy a hacer con todo mi corazón, porque no se lo estoy haciendo al hombre, se lo estoy haciendo a Dios. Y la iglesia será glorificada. Mi propósito número 1 es de servir a Dios. Y no importa lo que la gente diga, yo voy a servir a Dios, porque yo sé bien que al servir a Dios, le estoy sirviendo a un Dios que no es injusto, que no se olvida de mis buenas obras, sino que Él me va a recompensar conforme a lo que yo he hecho. Y regresa a lo que dice Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Eso sería mi forma de parafrasear Romanos capítulo 12 y versículo 11. Pero la pregunta para nosotros hoy en esta ocasión, ¿qué dice usted? Arnoldo. Sí, en Proverbios 6:6 dice, oh, ve y mira la hormiga perezoso, y observa sus caminos para que sea sabio. Es lo que es perezoso. ¿Y el 9 qué dice? ¿Y el 9 qué dice? Léalo. A voz alta. Y habla la hormiga, lo compara con la hormiga. Pero el 9 qué dice? El 9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Cuando te levantarás de tu sueño. Otra vez. Igual lo que dice Jonás, ¿verdad? Oh, dormilón, ¿cuándo te vas a levantar? Gracias por ese texto, hermano. Compara con a la hormiga perezoso. Así es. El camino de la hormiga es ser sabio. Y dicen que la hormiga no tiene ¿qué? No tiene capitán. Fíjense, la hormiga no tiene nadie quien la guíe, no tiene un líder. Y fíjense cómo es lo que está diciendo el texto. Fíjense cómo es. Ustedes que tienen a Dios, que tienen líderes y que tienen todo, no son así. Wow, ese es el lenguaje fuerte, hermano. Y la hormiga es la única especie que ha sobrevivido desde la antigüedad. Todos los dinosaurios, todos han acabado. La hormiga ahí está bajo la tierra y acarrea hojas al invierno. Pues ya ve cómo dejaron la víbora ahí afuera, hermano. No me digan un esqueleto, ¿verdad? ¿Y a dónde creen que la hormiga llevó parte de esa comida? A la reina, ¿verdad? A la reina, ¿eh? Para que miren, hermanas, ¿eh? A la reina. A la girl. ¿No iba a decir algo? Sí, hermano, algo que vemos también aparte de la hormiga, de lo que dice el versículo, es de que la hormiga no pierde el enfoque. O sea, si usted le pone el dedo ahí, le pone algo, le va a buscar la manera y quiere ir como quiera a donde debe de ir. Sí. De ir. Yo he ido donde está, ahí para dormir, aquí le he aventado una gota de agua, hermano, y fíjense cómo se desparraman como que algo va a pasar, ¿verdad? Sí, pues no. Mano, Alex, ahorita ya lo diré, brother. Sí, hermano, en cuanto a la diligencia y la pereza, la Biblia nos enseña algo sumamente importante en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Desde el verso 5 al 8, ¿verdad? Ujú. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Y nos va a decir cosas sumamente importantes que debemos añadir a vuestra fe. Y luego el 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Y esa palabra cabe en la pereza, Así es. en cuanto a conocimiento de los Señor. Es muy simple. Entonces, a veces la pereza es
por falta de todas estas cosas que no hemos podido añadir a la fe. Así es. Por eso Pedro dice poniendo toda diligencia, toda, añádanle a su fe esta espiritual. Y es cierto que la fe viene por lo oír y oír la palabra de Dios. Ujú. Tuvimos que adquirir fe para poder venir a las aguas del bautismo, pero después añádanle todo eso, Sí. para que la pereza nunca llegue a morir. Ahora, reverse esa fórmula que acaba de dar, brother. ¿Y qué es lo que lleva al cristiano a ser ferviente en espíritu? Es el conocimiento de la palabra. Eso quiere decir que si una persona, un cristiano es perezoso, no ha crecido ni ha madurado en la palabra de Dios. ¿Y sabían ustedes que ese es el problema? Ese es el problema. Miren, aquí estamos estudiando la palabra del Señor, pero ¿cuándo será la siguiente oportunidad que usted personalmente estudie la Biblia? Algunos lo dejan aquí. Ya vivo aquí enseguida y me vengo aquí, papá, y miro Biblias por donde quiera. Digo, no se las llevó el hermano. No ha habido ese cambio cuando vino las aguas del bautismo. Sigue al mismo nivel. Porque si ahí al último, ¿verdad? Dice, pero el que no tiene estas cosas, que dice, está ciego, ¿verdad? Habiendo olvidado las complicaciones. Pues sí. Por eso digo, reversando la fórmula ya. Regresando la forma llega a la palabra. Y ese en que usted me puede decir, hermano, pues tengo otra Biblia en la casa. Pero la pregunta sigue, ¿la estudia? ¿Qué tiene que tenga 1000 Biblias en la casa cuando nunca se sienta para estudiar? Hay diferencia en leer y estudiar. Hay diferencia. Leer, yo leo la Biblia todos los días, hermano. 3 o 4 capítulos. Pero después me pongo a estudiar, a meditar, ya a profundizarme. Tipo más de hacer exégesis de los textos. Eso es estudiar. Y a eso me estoy refiriendo. Leer. Y leer, cuando leemos, muchos leemos, ¿verdad? Yo les aseguro que saliendo de aquí, hermano, y nos vamos aquí, ¿verdad? Y alguien le dice, hermano, ¿de qué fue la clase en la tarde? Algunos de ustedes nos van a acordar. Nos van a acordar. Pues no, el hermano lo regañó nomás. Esto es lo que me acuerdo. Yo no estoy regañando a nadie, brother. Yo nomás estoy predicando y enseñando. ¿De qué se predicó en la mañana? ¿De qué se enseñó en la mañana? Y con eso terminó. Ya por último, brother. Lo que dice ahí, lo que es Filipenses 2:13, ¿verdad? Ocupados en vuestra salvación, por temor y temblor, porque Dios es el que con nosotros, ¿verdad? Produce el querer y el hacer. Así es. Pero tenemos que querer, hacer lo que queremos para poder, ¿verdad? Para poder adquirir. Y para poder querer y hacer, ¿verdad? Tiene que haber la palabra en nosotros, porque el querer y hacer viene por medio de que de la palabra. Dios lo produce. Y la pregunta es ¿cómo? Ya. Ya. Así es. Bueno, ya. Yo creo que todos entendemos, hermano. Los mismos calladitos es que entendemos. No fue una clase para regañar, sino una clase, ¿verdad?, para que todos estemos alerta y que entendamos que nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios. En esta ocasión, si acaso hay alguien, ¿verdad?, que necesita que arreglar cuentas con el Señor, o si entre nosotros hay personas que aún todavía no han obedecido a Cristo Jesús. Cuando digo no han obedecido a Cristo Jesús, yo sé bien que creí en Cristo, yo sé bien que usted anda buscando un mejoramiento para su vida, pero hay mucho más adelante que eso. Tiene que entrar en Cristo Jesús. Tiene que entrar en Cristo Jesús para que así pueda comenzar una relación más íntima con el Señor, para que pueda crecer y madurar en las cosas que el Señor quiere que crezca y madure. Hay personas que creen en Cristo, está bien, ¿verdad? Usted le dice, ¿tú crees en Jesucristo? Yo creo en Cristo. Pero siguen tomando, siguen haciendo esto, siguen haciendo todo lo demás, ¿verdad? Y luego se llega un tiempo difícil en la vida y la sangre de Cristo me va... ¿Qué sangre de Cristo? La sangre de Cristo no le va a limpiar nada ahí, en ese momento. La sangre de Cristo los limpia en las aguas del bautismo. Y ahí es donde haces el trabajo. Solo que si acaso usted quiere tener una relación más íntima con Cristo, le invitamos. Si acaso todavía no entiende bien las cosas, queremos sentarnos con usted y platicar y hablar y enseñarle lo que la Biblia enseña. Pero si está listo o lista,
le invitamos. Si entre nosotros hay hermano o hermana, ¿verdad?, que entiende que no ha sido lo que debe de hacer como cristiano y quiere mejorar su vida, hoy es el momento de empezar. Hoy es el momento, ahorita mismo. Hágase usted misma o mismo, ¿verdad?, el compromiso consigo mismo de que de este momento en adelante cosas van a cambiar en su vida y que va a ser lo mejor para el Señor. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos, mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Gracias a nuestro hermano que nos ha traído el estudio en esta tarde. Vamos a entonar el canto Vives tú solo por Cristo Jesús, canto número 164. Cantemos, hermanos. Es una pregunta que nos debemos de hacer, ¿verdad? Este canto es lo que nos hace ver, ¿verdad? Vives tú solo por Cristo Jesús, estás tú bien con Dios, hay en tu alma paz, gozo y luz, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios.